Hola alumnos y alumnas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar por acá. Quiero decirles que, bueno, si vamos a plantearnos qué es la filosofía, tendríamos que decirnos, ¿quién piensa? ¿Quién hace filosofía? Pues nosotros. Nosotros hacemos filosofía. La gente, los pensadores, somos el sujeto de la filosofía. Todo aquel que se pregunta y que se pregunta sobre por qué es esto, por qué es aquello, por qué es cómo son las cosas, cómo es esto, qué es esto de la filosofía de la educación, qué es educar, qué es educar, qué significa educar. Bueno, pues entonces estamos preguntándonos sobre qué es la filosofía y qué es la filosofía de la educación. Y estamos haciendo filosofía. Bien, nosotros entonces somos sujetos de esa filosofía, porque la estamos haciendo. Y todo sujeto tiene una posición ideológica que está relacionada a su posición social y a su posición cultural, a sus opciones políticas y a su historia. Por eso, la historia, la cultura, la ideología y las opciones políticas son importantísimas para entender las posiciones filosóficas. Si queremos entender qué es la filosofía de la educación, tenemos que entender, o queremos construir filosofía de la educación, tenemos que saber que tendremos una posición política, cultural, histórica e ideológica determinada y que desde allí haremos esa filosofía. Bueno, la definición de cultura está relacionada con el concepto de estructura social. La estructura social es una red de relaciones sociales que está regulada por normas. Los comportamientos, todos los comportamientos que tenemos son culturales. Están basados en conocimientos, creencias, costumbres, leyes, hábitos. Los conocimientos, las creencias, las costumbres, las leyes, los hábitos son culturales. Las normas, lo que se puede y lo que no se puede hacer, son culturales. Pertenecen a determinados grupos sociales. Por ejemplo, hay sectores sociales que no permiten determinadas cosas porque les parecen mal, están prohibidas, y otros que nos parece que están permitidas. Y así son las diferencias entre las normas y hábitos que tenemos por pertenecer a determinadas culturas. Manifestarnos en la calle o manifestar nuestras ideas políticas en la calle es algo que está permitido para todos aquellos que pensamos que la sociedad puede ser transformada, mejorada, o que podemos apoyar a nuestros políticos, a nuestros representantes políticos. Hay otros que piensan que eso no es correcto, que no está bien, que no debe ser por la calle por donde se deben hacer las representaciones de las ideas políticas. Estas son diferencias culturales. Entonces, se definen comportamientos de acuerdo a los grupos sociales. Hay modos de vida, costumbres, desarrollos artísticos, eh, en una época determinada, en otra, esas son cuestiones culturales. Entonces, podríamos definir como cultura como el concepto, ¿no?, que tiene que ver con las estructuras de pensamiento que determinan comportamientos sociales. Las definiciones de historia ustedes ya deben tener muchas, va a ser muy interesante que aporten las que tengan, seguro que de cultura también, obviamente. Pero bueno, vamos a dar una pequeña definición o apreciación sobre lo que es la historia, porque todo aquel que filosofa tiene historia, hace filosofía desde una posición histórica determinada, en un momento histórico determinado o desde un momento histórico determinado. Y entonces en la historia mínimamente podemos decir que es el conjunto de los sucesos o acontecimientos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales de un pueblo o de una nación o de un sector social determinado. Entonces, la historia de los pueblos, de sus culturas, inciden en la formación del pensamiento filosófico, inciden en lo que se produce como filosofía. Por eso es que tenemos
en el caso de nuestra materia, les vamos a dar textos sobre filosofía argentina, pero también textos bastante poco conocidos sobre pensadores latinoamericanos. Esos que incidieron en la cultura y en la historia de los países latinoamericanos como Martín, Mariátegui, Sandino, Zapata, Ugarte, y los van a tener, los tienen todos en el módulo número 4 de la materia, y los vamos a estudiar porque vamos a pensar con ellos, vamos a aprender de sus pensamientos y vamos a hacer historia y vamos a conocer nuestra historia latinoamericana también, como latinoamericanos, no solo como argentinos. Bueno, en relación al concepto de ideología, les voy a ir dando una serie de afirmaciones, de ideas acerca de qué es la ideología. En principio, la ideología son conjuntos de ideas determinadas socialmente. También se define como representaciones mentales, visiones del mundo de carácter social. Visión del mundo, filosofías falsas, erróneas, dogmáticas e idealistas. Así muchas veces la definió Marx. Su formación y operatividad están ligadas a la lucha de clases, dice el marxismo. Deformaciones de la conciencia que falsean y encubren la realidad y hay que combatir contra ellas. La falsa conciencia, frente, desde donde uno las combate, desde posiciones ideológicas verdaderas y correctas científicamente. Verdad versus falsedad es parte de la lucha ideológica. Hay ideologías de clases, obviamente. Si hay clases sociales, cada clase tiene su ideología. Eso sería importante que lo tuviéramos presente y por ahí que fuéramos armando conceptos de las distintas clases sociales y sus ideologías. Entonces, todo individuo tiene ideología porque pertenece a un determinado grupo o clase social que tiene su ámbito cultural y su historia. Entonces, podríamos definir ideología como pensamiento socialmente determinado por una concepción del mundo determinada. Louis Althusser, como filósofo, nacido en Argelia, pero vivió en Francia, se tuvo que exiliar en Francia y tuvo sus grandes producciones allí, piensa la filosofía como instrumento de la política en la teoría. Fíjense ustedes qué interesante, y esto yo lo adopto totalmente. La filosofía como instrumento de la política en la teoría. O sea, que cuando hacemos filosofía estamos haciendo política en el campo teórico. Y ese campo teórico sabemos que va a incidir en la práctica. Entonces, cuando hacemos una determinada construcción filosófica, estamos haciendo intervenciones en la realidad. Y estamos haciendo en ese sentido política, no solo filosofía. Y esto es muy importante para lo que vamos a producir nosotros como filosofía de la educación. Bueno, claramente interviene la filosofía en la acción social y es una expresión teórica de la política. La lucha de clases en la teoría se da a través de la filosofía. Insisto en esto que dice Althusser. Bien, cuando define la ideología, define la ideología y los aparatos ideológicos del Estado, es decir, aquellos instrumentos del Estado de clases que reproduce la sociedad. Estos aparatos ideológicos reproducen la sociedad y son los siguientes: lo religioso, la escuela, y ahí insiste, el maestro reproduce la sociedad así, en cada clase que da. Bien, la familia, lo jurídico, lo político, lo sindical, los medios de comunicación y la cultura. Entonces, los aparatos ideológicos del Estado inciden en la sociedad y cuando queremos analizar cuáles son los pensamientos que circulan en nuestra sociedad y en nuestra cultura,
podemos analizar esos aparatos ideológicos del Estado. Y como ustedes ven, la escuela es uno de los aparatos ideológicos del Estado más importantes. Desde allí podemos transmitir diversas posiciones ideológicas a nuestros alumnos. Según Althusser, la ideología divide entre individuo y sujeto. El individuo es el que se ve atado a la familia, al Estado y a la escuela. Y en cambio el sujeto es quien participa y actúa defendiendo alguna ideología. O sea, un individuo está obnubilado, está atrapado, está constituido por las ideologías dominantes sin que se dé cuenta. En cambio, un sujeto ha optado por determinada posición ideológica y desde ahí actúa y vive. Por eso es que es importante ponerse en una posición de sujeto y no ser un individuo cuya mente está colonizada por ideas ajenas. Entonces, la ideología es una representación del sistema social y supone un programa de acción. Cada grupo social, institución, movimiento social, político, religioso, cultural, está dedicado a promover determinados valores, o el bien común o un bien particular, pero eso se hace desde una determinada posición ideológica. No pensar en el otro es una posición ideológica de clase, cultural, de algunos sectores sociales, que se está demostrando en estos días, por ejemplo, ¿no? El quédate en casa, el cuidar al otro quedándote en tu casa, es una posición ideológica que manifiesta una posición política. Bueno, lo que les pido, si quieren, es que ustedes en el Classroom suban lo que ustedes han ido pensando sobre lo que sí que no suban todos, porque son 36 alumnos, son muchos. Entonces no suban todos los textos, empiece a subir alguno, o si hay algunos que sean conocidos y amigos, construyan algunos textos conjuntos como para que se suban dos textos que los representen a todos. A ver, ¿será posible? Sí, yo creo que sí. Igual para eso hay tiempo para que lo realicen hoy, mañana, la semana que viene. No tenemos clase porque es Jueves Santo y recién la otra semana nos vamos a volver a encontrar y vamos a ver ahí qué es lo que produjeron ustedes.